Bienvenidos a su canal En Busca de la Verdad. Mi nombre es Eli Cruz y este es el primer video que vamos a estar compartiendo ya con detalles acerca de un tema en particular, como lo es la importancia de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón vamos a compartir acerca de lo que son las Sagradas Escrituras? Bueno, es como un estudio preliminar para conocer y fundamentar todo lo que vamos a venir diciendo en los próximos videos, en los diferentes temas que toquemos. ¿Verdad? Que la base específicamente va a ser base escritural, la Biblia. Vamos a estar también hablando un poco de historia, porque como dije en uno de los videos anteriores, la historia básicamente confirma a la escritura, ¿verdad? Así es que antes de iniciar el tema, quisiera que pudiéramos orar y pedirle a Dios dirección a través de su Espíritu Santo. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia en esta oportunidad. Primeramente para darte gracias por la oportunidad que nos concede, Señor, de poder compartir tu palabra a través de estas plataformas que si se les da el uso adecuado, Dios mío, pueden servir de bendición para muchos. Yo considero también, Padre, que esto es parte del plan divino, el usar estas plataformas de YouTube, Facebook y otras más, para que el Evangelio se divulgue por todas partes del mundo y que se cumpla la profecía de que tu venida, oh Dios, se hará a través de tu Hijo Cristo Jesús cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Padre, pongo en tus manos a cada uno de los oyentes o aquellos que están viendo este video en este momento y que tu Espíritu Santo nos guíe a todos para comprender tu palabra bendita y para poder entenderla a cabalidad como tú, Señor amado, quieres que la entendamos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Muy bien, ¿por qué hacer un estudio acerca de lo que son las Sagradas Escrituras? Sencillo. Aquí en Estados Unidos se hizo un examen a cierto grupo de estudiantes de, bueno, aquí le llaman high school, escuela superior, algo otros en mi país se conoce como bachillerato, en México como preparatoria, en Guatemala creo que es bachillerato también, ¿verdad? Y así sucesivamente, en diferentes partes del mundo se conoce de una manera diferente, pero es la escuela superior, antes de llegar a la universidad. Y a cierto grupo de estudiantes se les hizo una pregunta. Se les pidió que nombraran 3 profetas del Antiguo Testamento y solamente 8 de 9 lo pudieron hacer. Interesante. Ok, es de 18. No pudieron nombrar 3 discípulos de Jesús. No sé cuántos pudiéramos nombrar nosotros en realidad, pero bueno, son 12, ya lo sabemos. En una escuela de gramática de Nueva York, de 1,373 estudiantes a quienes se les preguntó acerca de los 10 mandamientos, 351 de ellos no sabían qué era eso. Ahora, en un examen universitario que también se realizó, el 7% de los estudiantes no pudieron nombrar un libro del Antiguo Testamento. Ok, ¿qué nos da a entender eso? Bueno, nos da a entender y nos hace reflexionar que realmente la escritura está siendo ignorada en muchos sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, algunos de ustedes se conocerán quizás todos los libros de la Biblia y sus divisiones, pero en muchas ocasiones, en diferentes lugares, especialmente de índole académica, la escritura ha sido puesta a un lado. Yo recuerdo, por ejemplo, que hubo protestas hace muchos años acerca de los 10 mandamientos, acerca de la oración en las escuelas, ¿verdad? Quitaron los 10 mandamientos de las escuelas, quitaron la oración de las escuelas, y así sucesivamente. Nuestra sociedad se está yendo a un extremo completamente fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y lo podemos ver, ¿el resultado cuál es? La violencia se ha multiplicado, la maldad está, como dice la Escritura, como en los días de Noé, ¿verdad? O en los días de Lot. Entonces, es lamentable que realmente a la Escritura se le dé poca importancia. La historia nos enseña que la Escritura en cierto momento fue encadenada, literalmente. Nadie tenía acceso a ella.
eventualmente vamos a estar tocando un tema más en detalle al respecto, ¿verdad? Pero quienes conocen de historia sabrán que la escritura fue puesta en cadenas. Nadie tenía acceso a ella, absolutamente nadie. El día de hoy no ese es el caso, pero resulta que en nuestras casas tenemos 1, 2, 3, hasta 4 Biblias. Y la Biblia no está encadenada, sino que libremente podemos acceder a ella. Pero lamentablemente nosotros mismos, en nuestros afanes diarios, en nuestra vida cotidiana, pareciera ser como que si la escritura ha sido encadenada, porque no accedemos a ella. Y es lamentable, porque en el tiempo futuro vamos a tener necesidad urgente de conocer esos escritos, ¿verdad? Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, en mi niñez, estudié en un colegio cristiano. No voy a mencionar el nombre para no entrar en controversia, ¿verdad? Pero muchos de ustedes que están viendo este video sabrán a qué me refiero, porque o fuimos compañeros de escuela, de colegio, o estuvieron dentro de la misma institución, aunque no fuimos compañeros del mismo grado, ¿verdad? De la misma sección. Pero ustedes sabrán a lo que me refiero. Por ejemplo, nosotros teníamos diferentes materias: matemática, historia, lenguaje, idioma nacional se le llamaba, y también teníamos la clase de Biblia. Recuerdo la clase de Biblia, muy interesante. Pero aparte de ello, también teníamos, se estudiaba el evolucionismo. Usted no me dejará mentir, ¿verdad? Se estudiaba la evolución. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de una institución cristiana, y creo que son muchas, alguien puede decir, sí, pero el Estado lo demanda, ¿verdad? El gobierno permite que estas instituciones, no permiten que estas instituciones dejen a un lado lo que es la evolución, porque es una asignatura que se debe de cursar, y quien no la curse y quien no la apruebe, pues no pasa el grado. Es cierto. Pero ¿qué pasó en el tiempo de antes? Recuerdo Martín Lutero puso esas protestas, y a partir de ahí viene el protestantismo. Pero ese protestantismo, eso de quienes están en contra de la verdad divina, hubo gente que se levantó y dijo no a eso. Y se pusieron en contra de esas cosas y se pararon firmes y estuvieron dispuestos hasta entregar sus propias vidas. Nuestra sociedad ha caído en el conformismo y en el acomodamiento, que esas cosas parecen ser normales ya para nosotros. El engaño ha llegado a tal punto, ¿verdad?, que ya se nos hace normal muchas cosas que realmente no son ciertas, que no son verdad, que no son veraces, que no están en la palabra de Dios. Ya se nos hacen normales. Y esto me hace pensar el ejemplo que alguien daba acerca de que te acostumbras tanto a ciertos olores que cuando alguien viene y te dice, ok, esto que está acá huele mal, tú ya no lo percibes porque estás tan acostumbrado a estar cerca de aquello que realmente ya no percibes que es un mal olor. Ya tu sentido del olfato lo absorbió de tal manera que es algo normal, ¿verdad? Entonces es lo mismo. El engaño ha llegado a tal grado, no solamente a la sociedad secular, sino también a nuestra sociedad cristiana, ¿verdad? Se ha llegado a meter el engaño de tal manera que lo miramos como algo normal. Y el día de hoy yo te invito a que juntos podamos descubrir cuál es el error, cuál es el engaño, ¿verdad? ¿Qué es lo que Satanás está tratando de hacer con nuestra vida? Engañándola de una manera sutil, de tal forma que no entendamos cuál es el propósito de Dios y cuál es la verdad de Dios. Ahora, pero para conocer el error, para conocer lo malo, necesitamos entender cuál es la verdad, cuál es lo bueno. Y para eso estamos el día de hoy, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vamos a estudiar acerca de las Escrituras? Precisamente por eso mismo. Vamos a hacer como un preámbulo, como asentar la base de lo que vamos a estar estudiando eventualmente. Vamos a creer no lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque lamentablemente estamos acostumbrados a ir a las iglesias, sentarnos, decirle amén a todo lo que se nos dice desde el púlpito, pero en realidad no vamos a la Escritura y decimos, oh, wow, es cierto. Sí tenía razón el predicador, es real lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas vamos a estar discutiendo acá y vamos a tratar de entenderlas de la manera como realmente Dios las ha explicado a través de su Espíritu Santo. Ya oramos, el Espíritu de Dios está aquí con nosotros y entonces
vamos a darle la interpretación correcta. Perdón. Muy bien. En el tiempo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué escritos eran los que tenían en ese momento? Nosotros vamos a ir a Lucas. Les va a aparecer en la pantalla los pasajes de la Escritura, ¿verdad? Pero vayan a su Biblia de todas maneras, porque es importante que lo corroboremos por nosotros mismos. En el tiempo de Cristo no tenían el Nuevo Testamento, porque pues de hecho, de Cristo en adelante se desprende lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo termina en Malaquías, empieza Mateo, ¿verdad? El primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Ahora bien, en el capítulo 24 de Lucas, si vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar algo bien interesante ahí. Jesucristo hace mención acerca de cuáles eran los escritos que ellos tenían en su momento. Y dice, capítulo 24, versículo 44, de Lucas. Permítanme, estaba en Mateo. Vamos a ver. Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, Cristo le está dando validez a la ley de Moisés, a los profetas, sus escritos y a los salmos. Significa que todo el conjunto de libros que tenemos de los profetas, los conocemos como profetas mayores, profetas menores, lo que fueron los libros de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad? Y también el libro de los Salmos. Entonces, esos eran los escritos de los cuales ellos dependían, ¿verdad? Y lo que Dios había dicho y había dejado como ejemplo para el tiempo de Jesús en adelante. Y bueno, ahí está la escritura para eso. Por cierto, estoy ocupando la versión Reina Valera 1909. Hago la aclaración porque, por ejemplo, por ahí tenemos la Biblia de las Américas, la versión popular, la versión Dios habla hoy, la versión Reina Valera 1960, 1960 revisada, etc. Tenemos diferentes versiones de la Escritura. ¿Por qué usar una de las versiones más antiguas? Porque son más fieles al texto original. Hay que tener mucho cuidado porque más adelante lo vamos a estar explicando un poco más en detalle, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? La escritura en sí es inspirada por Dios, pero la traducción no, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios utilizó hombres que estuvieron dispuestos a hacer traducciones del Antiguo Testamento, eventualmente del Nuevo Testamento, y así sucesivamente, pero la versión más antigua es la que se va a pegar más al texto original, ¿verdad? Así es que, valga la aclaración, entendemos que la Biblia es un conjunto de 66 libros que se escribieron, ¿verdad? En un periodo de 1500 años y entre 35 a 40 autores. Es impresionante ver la armonía que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como una profecía dada en el Antiguo Testamento cientos o miles de años después tiene cumplimiento en el Nuevo. Y así sucesivamente. También el Nuevo Testamento, muchos de sus autores o escritores tomaron como referencia el Antiguo Testamento. Citaron los Salmos, citaron diferentes profetas, la ley de Moisés o lo que es el Pentateuco, y así sucesivamente. Entonces, la armonía que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es impresionante, ¿verdad? Y lo podemos comprobar cuando vamos a cierta historia de la Escritura y es mencionado en el Antiguo Testamento. Vemos la armonía que hay entre ambos. Ahora, el Antiguo Testamento es básicamente el fundamento para el Nuevo Testamento. Hay más de 200 referencias directas, dice, al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, imaginémonos. O sea, y si nosotros vamos a estudiar la Escritura y los diferentes tópicos que estemos tocando en esta oportunidad, no lo vamos a hacer simple y sencillamente tomando el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la Biblia completa es para todos nosotros, ¿verdad? Yo voy al Génesis y encuentro
un mensaje directo para mi vida. Yo voy al Apocalipsis y encuentro un mensaje directo para mi vida también. Todo lo que es. Esos 66 libros en realidad apuntan al tema de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La redención del hombre, el plan de salvación, el Mesías enviado, ¿verdad? Ese es básicamente el tema central de toda la Escritura. Ahora, ¿cómo fueron dadas las Escrituras? Muchos de nosotros conocemos esos pasajes de la Biblia perfectamente bien. Por ejemplo, si vamos a 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? La Biblia nos dice que toda la Escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para algunas cosas. No, dice para toda buena obra. Entonces, básicamente lo que la Escritura es en sí, número uno, toda es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y en qué nos va a ayudar? Bueno, nos corrige. Por ejemplo, algunos de estos enseñanzas, o no sé, sermones tal vez, como le podamos llamar, a lo mejor nos va a incomodar hasta cierto punto, ¿verdad? Nosotros hemos venido arrastrando creencias en el pasado y pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque nuestros padres nos instruyeron en la palabra de Dios y nos enseñaron muchas cosas que nosotros ignorábamos. Pero la luz no estaba completa todavía. Habían cosas que todavía hacían falta. Teníamos que ir nosotros a la Escritura para entender cuáles eran aquellas cosas que hacían falta en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la Escritura nos enseña, nos redarguye. A veces puede que yo diga algo acá, ¿verdad? En este canal, y a algunos de ustedes no les va a gustar. Tal vez van a decir, no, eso no me parece a mí. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿Lo dice Dios en su palabra? ¿Lo dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender, que si Dios dijo algo, no es para molestarnos, ¿verdad? Si yo tengo creencias, que, ¿verdad? Vengo arrastrando con creencias que tal vez no tienen fundamento bíblico, tengo que tener la humildad y tengo que tener la valentía de decir, bueno, sí es cierto, reconocer que aquello realmente no es como tal vez yo lo había aprendido. Tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? Que por nosotros mismos en sí no podemos. El Espíritu de Dios es quien nos va a hacer que nosotros podamos hacer ese cambio o tener esa transformación o entender la palabra bendita como realmente Dios la ha querido dar. Ok, habiendo dicho eso, toda la escritura es inspirada por Dios. De eso no hay duda. Muchos de ustedes que yo conozco personalmente son creyentes de muchos años, ¿verdad? Y les felicito por eso, por mantenerse en el camino de la verdad. Ahora, nosotros conocemos muchos pasajes de esta escritura. Algo otros que también se han unido a este canal o se unirán eventualmente, tal vez no tienen todavía esa capacidad de discernir mucho o esa capacidad de tener acá, ¿verdad? Las escrituras en la mente. A lo mejor están empezando en su caminar cristiano, a lo mejor no sean cristianos todavía. Pero si, por ejemplo, me dirijo específicamente a ustedes en este momento, vayan a la Escritura. Cuando yo cite una porción de la Escritura, busquen en sus Biblias y comprueben que es cierto. Ese es el reto que vamos a tener en este canal, ¿verdad? No le digan amén a todo lo que yo diga, ¿verdad? Vayan a la Escritura y compruébenlo por ustedes mismos. Ok, inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:2 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eso nos dice Segunda de Pedro 2:1. ¿Verdad? Por acá está, ahorita lo vamos a leer, aunque ya lo cité, pero quiero que ustedes vayan a la Biblia y lo lean también. ¿Ok? Segunda de Pedro, vamos a leer, es 1:21. ¿Verdad? Segunda de Pedro 1:21. Y dice así:
porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay otra versión dice, bueno, la acabo de citar yo, porque esa fue la que me aprendí hace muchísimos años, ¿verdad? Cuando, en mis tiempos de juventud, de niñez también. Entonces, la profecía no fue traída por voluntad humana, no es porque a este grupo de hombres se les ocurrió decir, oh, vamos a escribir esto, porque se nos vino la idea a la cabeza. De ninguna manera. Fue propósito de Dios dejar plasmada esta escritura para nuestro conocimiento, ¿verdad? En cierta ocasión, alguien hizo un ejercicio a un grupo de personas. Y algunos de ustedes tal vez ya lo han visto o quizás estaban ahí cuando lo hicieron, estaban conmigo. Reunieron ese grupo de personas así como en un círculo. Y el que estaba haciendo ese ejercicio le dio un mensaje en el oído a la primera persona y le dijo, este mensaje lo vas a pasar, lo vas a ir pasando uno por uno hasta terminar con el último. Al último yo le voy a preguntar el mensaje a ver si concuerda con el mensaje original que yo di. Y realmente es impresionante cómo el mensaje hablado se puede tergiversar. Se dio en un inicio de una manera, pero terminó con otra idea. La razón de las escrituras es esa. Tenemos estos escritos para que si alguien nos dice algo verbalmente y nosotros lo queremos transmitir a generaciones futuras, el mensaje llegue de manera original, así como Dios lo ha dado. Y ese es el propósito de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, diligencia. Necesitamos diligentemente ir a la palabra de Dios, escudriñarla, ¿verdad? Leerla, no simple y sencillamente superficialmente, sino Dios, ¿qué quieres decirme en esta mañana, en esta noche? O sea, ¿cuál es tu mensaje para mi vida? ¿Qué tienes para mí? O cuando escuchamos un sermón, ir a la casa, repasar todos los versos de la Escritura, tomar nota y decir, oh, sí, es cierto. O, espérenme un momento, aquí parece que hay algo que no está bien, ¿verdad? Porque es para beneficio nuestro, es para nuestra salvación, ¿verdad? Hebreos 2.1 lo dice así, que nosotros tenemos diligentemente que ir a la Escritura. Es necesario, dice, que con más diligencia, y fíjense el énfasis, con más diligencia. ¿Por qué razón con más diligencia? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Vendrán días en donde realmente no podremos abrir una Biblia. Vendrán días en donde las Biblias se nos van a estar siendo quitadas. De hecho, ya hay lugares alrededor del mundo que cristianos están siendo mártires por la palabra de Dios. Están siendo asesinados. No tienen acceso a las Escrituras. Están quemando las Biblias. Como sucedió en Francia hace muchos años. Hace muchísimos años. Entonces, la urgencia es hoy. El llamado es hoy. Metámonos en la palabra. Escudriñemos la Biblia. No podemos simple y sencillamente tenerla allí en un mueble guardada o simple y sencillamente en la mesa con el Salmo 91 abierto, porque no se trata de eso. Dios no nos va a guardar con tener el Salmo 91 en nuestra Biblia abierta. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener esa palabra en nuestros corazones, tenerla en nuestras mentes, vivirla, ¿verdad? Acompañarlo de la práctica. Entonces, Hebreos, el escritor de los Hebreos nos hace el llamado a que es necesario. No es si nos gusta o no. En muchas ocasiones uno no se quiere levantar en la mañana a orar, porque ay, qué frío, o tengo sueño, o estoy cansado, ¿verdad? A orar o a leer la Biblia. Es que no es que sintamos el deseo. En muchas ocasiones lo tenemos que hacer hasta cierto punto un poco obligados a hacerlo, pero el beneficio viene después, ¿verdad? Nosotros tenemos que desear, ¿verdad? La palabra de Dios como tal, como algo que Dios nos está diciendo, nos está dando un mensaje específico para nosotros. Dios nos está haciendo un llamado a hacer un cambio en nuestra vida.
Nos está haciendo un llamado a que cambiemos nuestro carácter. Es el espejo de nuestras vidas, la palabra de Dios. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, me pusiera algo acá en la frente, me pongo algo acá en la frente y camino por cualquier lugar, ¿verdad? En la calle o donde sea, eso fue lo primero que agarré, ¿ok? No es publicidad. ¿Verdad? Entonces, me pongo algo aquí, un sticker, algo pegado. O se me pegó por casualidad, no me di cuenta cómo. Y camino por la calle y la gente me mira. Y alguien me dice, ¿sabes qué? Tienes algo en la cara. Y yo digo, no es cierto. O tienes una mancha en la cara, no es cierto. Claro, nosotros solo podemos mirar hacia allá, no podemos mirar hacia acá. Hasta que alguien no me da un espejo, yo no me doy cuenta si realmente tengo aquello o no en la cara. Y la Biblia es lo mismo. A veces el pecado está en nuestras vidas y no lo miramos porque lo tenemos en nosotros. Pero viene la Escritura y cuando la leemos y la escudriñamos y la estudiamos, entonces nos dice, ahí está el error. Y decimos, oh, wow, no me había dado cuenta. Claro, hay pecados que son premeditados, ¿verdad? Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos y cometemos pecados y ofendemos y decimos cosas que no debemos o hacemos cosas que no debemos hacer. Pero la realidad es que la Biblia es el espejo. Si no vamos a la Biblia, no nos vamos a dar cuenta de cómo está nuestra vida espiritual. Ir el sábado o el domingo a la iglesia o cualquier día de la semana que vayas, en realidad es beneficioso, sí. Vamos a la iglesia, vayan a la iglesia. Pero más beneficioso es que yo personalmente tenga un tiempo con la palabra de Dios, me identifique, vaya a la presencia de Dios. Porque puede que el mensaje que se predique, no digo que no va a ser para ti, porque todo mensaje es para cada uno de nosotros. Pero muchas ocasiones vamos y escuchamos un mensaje, ¿verdad? Y decimos, no, eso no es para mí. Hoy te hablan, ¿verdad? Y codiamos al de al lado. O decimos, si hubiera venido fulano, a él le hubiera caído. Pero realmente cada mensaje que Dios da tiene algo para nosotros. Pero cuando vamos nosotros directo a la Biblia, cuando nosotros vamos a la Escritura nosotros mismos, entonces ahí es diferente. Ahí no hay nadie a la par. No voy a decir yo, oh, wow, mira, le voy a dar este pasaje de la Biblia a fulano, a mengano, porque le cae, pero exactamente por la situación en que está, por lo que hizo, por lo que dijo. Un momento, no podemos caer en el, ¿verdad? Como dicen, el fariseísmo, ¿verdad? Aquel fariseo, Jesucristo dio la ilustración que iba un fariseo y un publicano. Ustedes conocen el pasaje, ¿verdad? Probablemente la mayoría de ustedes. Y aquel decía, levantaba sus ojos al cielo, ¿verdad? Y daba gracias a Dios de no ser como el publicano que estaba al lado, ¿verdad? Que no era, se consideraba puro, que no tenía pecado, ¿verdad? Más el otro, pues, era lo contrario, la muestra de humildad, ¿verdad? Decía que no era merecedor absolutamente de nada. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Ir a la Escritura y decir, wow, Señor, esto es para mí, no soy digno, ¿verdad?, de recibir esto, pero tú me lo das de todas maneras. La palabra de Dios es el espejo de nuestras vidas y por eso se hace necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿verdad? Porque corre el riesgo uno de deslizarse. ¿Y qué pasa cuando uno se desliza? Hay una superficie lisa, caminas sobre ella, te caes, te golpeas. A lo mejor no te mueras, a lo mejor no te mates, a lo mejor, pero, ¿verdad?, va a haber consecuencias de todas maneras. Y por supuesto, no podríamos dejar de citar esa porción de la Escritura que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? En San Juan 5:39, algo muy interesante. Juan 5:39, ¿verdad? Dice, el Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y precisamente es lo que dijimos desde el principio, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada uno de los libros, cada uno, no hay ni uno tan solo que no dé testimonio de Cristo. Desde el Génesis, el Cordero que fue inmolado, desde la fundación del mundo,
Toda la historia, toda la trayectoria, hasta llegar al Apocalipsis, habla de Cristo. El evento más grande en la historia está por suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. No somos quienes para predecir la venida de Cristo. Nadie debe, nadie debería. ¿Verdad? Hubo quienes lo hicieron en el pasado y no, la venida de Cristo nadie la puede predecir, ¿verdad? Voy a mencionar el nombre. William Miller era precisamente un bautista que predijo la venida de Cristo en 1844. A ese se lo conoce como el Gran Chasco. Gran Chasco, perdón. ¿Verdad? Entonces, no podemos predecir absolutamente nada, pero en realidad toda la Escritura nos habla, desde el principio hasta el final, de Cristo. El Cordero inmolado, pero en el Apocalipsis ya de una manera diferente, ya no como un cordero sacrificial, sino más bien como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, toda la Escritura, ¿verdad?, inspirada por Dios, útil, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos muestra el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Y es básicamente la que atestigua en todas sus partes acerca de nuestro Señor Jesucristo y del plan de salvación, ¿verdad? Hay algo bien interesante, me llamó la atención este pasaje de la Escritura, y ustedes lo conocen también. Hechos 17:11, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, vamos a encontrar algo bien interesante. Habla acerca de un grupo de hermanos en particular, hablando de los hermanos de Berea. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Increíble, ¿verdad? Que alguien tenga un concepto de otros cristianos que son más nobles, ¿verdad? O sea, su actitud, y más adelante vamos a entender por qué razón eran más nobles. Y dice, pues, la razón de ser más nobles es pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, recibieron el mensaje de Dios con aquel deseo, con solicitud. Le dieron la bienvenida a la palabra de Dios a sus corazones. La hicieron propia. Y el resultado fue que eran más nobles. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras. No una vez por semana. No el sábado o el domingo que vas a la iglesia. No simplemente el día miércoles que hay, creo es estudio bíblico, ¿verdad? Sí, estudio bíblico. En muchas iglesias es estudio bíblico el miércoles. Sino que dice cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no se conformaron a ir a sentarse y escuchar el mensaje, sino dijeron, un momento, suena bonito, me gustó, me emocionó, el ambiente era propicio, escuché un mensaje que, wow, dije, me impactó y movió mis sentimientos, ¿verdad? Me movió y lloré y me sentí muy impactado. No, ellos fueron a la casa, ¿verdad? Fueron, regresaron y estudiaron la Escritura y vieron si era cierto lo que se les decía. Un ejemplo más claro que eso no tenemos en la Escritura, ¿verdad? De escudriñar la Escritura, escuchar algo de un púlpito, pero luego ir e indagar si realmente lo que se nos ha dicho es cierto. Entonces, esa es la razón de por qué escudriñar las Escrituras y por qué la importancia de la palabra de Dios. ¿Verdad? No nos podemos conformar a lo que se nos diga desde los púlpitos. El día de hoy se predica de prosperidad y nosotros mismos criticamos, ¿verdad? Y decimos, no, pues los de la tradición. Y caemos nosotros en el mismo tradicionalismo de que hacemos las cosas metódicamente y no con ese deseo ferviente realmente de buscar de Dios, sino que vamos el sábado o el domingo a la iglesia y lo hacemos ya como por costumbre nada más, pero no como aquel realmente deseo de ir y aprender de Dios y saber si lo que se me va a decir es cierto o no. Si escudriñamos la Escritura en casa, no tendríamos problema con ir a la iglesia y escudriñar y escucharla, porque sabríamos de antemano si lo que se dice es cierto o no, ¿verdad? Ahora se predica tantas cosas desde los púlpitos que hay que tener mucho cuidado. Si la Biblia no lo dice, pues no diga amén. Y hay tantas religiones en el mundo, tantas denominaciones. Y yo me pregunto, o tú tal vez te puedes preguntar, si tú tal vez no eres una persona que está tan metida en el cristianismo, te puedes preguntar,
Y entonces, ¿cuál es la religión correcta? Voy a aquella o la denominación correcta, voy a la otra, voy aquí, voy allá. Y todas dicen, no, aquella es falsa, no, aquella no es buena, este es un culto, aquella es una secta. Y nos estamos tirando la pelotita, pero ¿por qué razón? Ahora tú podrías decir, bueno, ok, voy a ir a visitar esta denominación para ver si esa es. Voy a estudiar su doctrina, voy a ver cómo predican. Óyeme, si vas de denominación en denominación, ¿cuánto tiempo te va a tardar entender qué doctrina predican? ¿Cuánto tiempo te va a tardar en entender cuál es la base de su doctrina, si es bíblica o no? Imagínate cuántas denominaciones en el mundo entero. Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es ir a la fuente de la verdad, que es la Biblia. Y decir, oh, bueno, esto es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué se predica esto allá? Oh, esto es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué se predica aquello allá? Cuando vamos a la fuente, a la Biblia, a la palabra de Dios, entonces allí es donde vamos a entender cuál realmente es el lugar correcto donde debo de estar. Porque lo dice la Biblia. Y dijo Dios. Y habló Jehová a Moisés y dijo. Entonces, esa es la reflexión para el día de hoy. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para escudriñar la Escritura. Solamente así nosotros vamos a poder entender realmente lo que Dios quiere decirnos. Y el propósito de estas reflexiones y los temas que eventualmente vamos a estar tocando en este canal, en búsqueda de la verdad, es precisamente por eso, porque necesitamos encontrar la verdad, buscar esa verdad que está aquí, pero pareciera que no la hemos podido encontrar todavía. Así es que yo te invito a que vayamos en esta aventura bíblica, en este caminar con Dios, ¿verdad? En donde podamos nosotros caminar con Dios, dejarnos guiar por su Espíritu Santo para poder comprender la Escritura. Así es que, amados hermanos y amigos, espero que esto sea de beneficio para sus vidas, ¿verdad? Y recuerda, Cristo lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuidado con las traducciones. Hay traducciones que han cambiado palabras en la Biblia, según para darle un sentido más popular, más entendible, pero a veces se saca de contexto. Por una palabra puede haber una mala interpretación. Por un punto, una coma que no esté bien colocado, pues de hecho el escrito original no tenía todo ese comas y signos de puntuación, ¿verdad? Así es que les invito a que se suscriban si no se han suscrito a este canal. Denle like a las publicaciones si gustan, no tienen por qué hacerlo. Si no les gusta la predicación, no tienen por qué hacerlo. Pero si realmente están de acuerdo con que lo que aquí se dice está basado en la palabra de Dios, pues dale like y comparte para que otros puedan tener el beneficio que tú estás teniendo en este momento. Ok, me despido. Bueno, ya se me fueron casi 40 minutos, ¿verdad? Y probablemente los videos próximos a lo mejor van a ser un poco más cortos. Pero de todas maneras, gracias por conectarte a este canal y espero que Dios te bendiga grandemente. Les invito a que oremos para terminar esta presentación y que todo lo que hemos hablado sea para gloria y nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre bendito, en esta oportunidad por el privilegio que nos diste de poder compartir tu palabra bendita, esta palabra que tú nos dejaste como un legado
para que pudiéramos nosotros tener esa comunicación contigo, esa comunión contigo. Suplico que bendigas a cada uno de los que hayan escuchado este video, hayan visto este video. Y te pido que tu palabra bendita, Señor, quede en sus corazones y en sus mentes. Y gracias, Padre, por esta bella oportunidad nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén.